Hoy vamos a hablar de náusea y vómito en oncología pediátrica. En primer lugar, agradecerle a Oscar, mi compañero acá en la Fundación Santa Fe. Yo soy pediatra, como él contó, soy paliativista, trabajo en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe Bogotá, en el Hospital de la Misericordia, y también represento a la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, Socupac. Los objetivos de esta charla van a comprender, reconocer el espectro y el impacto del vómito en el paciente con cáncer infantil, reconocer algunos puntos de la fisiopatología de la náusea y del vómito, conocer qué tipos de vómito por quimioterapia podemos enfrentar cuando estamos tratando a un paciente con cáncer infantil, cuáles son las herramientas de manejo para el vómito y cuáles son las perspectivas futuras de manejo en el vómito por quimioterapia. Lo primero que hay que definir es qué es náusea y qué es vómito. La náusea es una sensación incómoda de ganas de vomitar que se puede acompañar de dolor en la región epigástrica y el abdomen y se puede acompañar de una sensación de mareo y puede asociarse a cambios autonómicos, pero no siempre termina en vómito. Y si bien son dos síntomas que están muy relacionados, son dos síntomas diferentes. El vómito, al contrario, es como tal la eyección del contenido gástrico a través de la boca y se puede acompañar de náuseas o no. Es decir, hay momentos en los cuales el vómito simplemente es la eyección del contenido gástrico y no se precede por náuseas, pero usualmente se acompaña de náuseas. Una de las cosas que es muy importante entender es que esto siempre es anormal. No es normal que los niños con quimioterapia vomiten. Es frecuente, pero no quiere decir que sea normal. Y eso es parte de lo que nos va a permitir hacer un manejo más adecuado de este síntoma. El vómito en el cáncer infantil se puede presentar a lo largo de toda la enfermedad. Puede ser un síntoma al diagnóstico, dependiendo de la localización del tumor y del tipo de cáncer que estemos tratando. Es muy frecuente en los tumores del sistema nervioso central. Es un síntoma que se asocia al tratamiento y donde gran parte del problema va a ser la quimioterapia. También puede ser el uso de opioides para el manejo del dolor, la radioterapia y algunos procedimientos quirúrgicos. Y es un síntoma que se presenta con alguna frecuencia al final de la vida, aunque no es uno de los más importantes al final de la vida. Pero sí lo que podemos encontrar es que entonces a lo largo de toda la enfermedad oncológica, el vómito puede ser uno de los síntomas más importantes. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el vómito es un síntoma anormal, como les mencioné previamente. Y en ese escenario, hacer un ejercicio de evaluación continua del vómito, que debe incluir cuál es el momento de aparición del vómito a lo largo de la enfermedad y en el momento específico en el que estamos examinando a un paciente. Si ese vómito se asocia a un tipo específico de vómito que vamos a mencionar más adelante, porque eso nos va a guiar en el tratamiento, qué asociaciones específicas tiene con otros síntomas o con otros cambios comportamentales, si está asociado con algunos medicamentos en especial y qué otros síntomas puede tener, de tal manera que podamos establecer como tal un plan de manejo para lograr controlar ese síntoma. Existen algunas escalas para medir el impacto del vómito. Existe la Memorial Symptom Assessment Scale, el MESAS, que ya está, digamos, validado para niños. No lo tenemos en español, pero podría usarse en un escenario en el cual pues, hay una serie de preguntas acerca de la náusea, el vómito todo el tiempo, qué tan frecuente es, qué tan severo es y qué tanto sufrimiento se asocia por parte de cada paciente para ese síntoma. Realmente hay personas a las que no les molesta tanto vomitar, pero hay otras para las cuales es un gran sufrimiento. Y una de las cosas que acaba de ser muy importante es ver qué tanto le molesta al paciente, porque eso también nos puede guiar en la intensidad del tratamiento que tendremos que hacer. Y existe otra escala que es el BARF o el Baxter Animated Retching Faces Scale, que es una escala de caras que nos permite también homologar qué tanta náusea y pues efectivamente qué tanto vómito tiene el paciente y pueden ser útiles para poder medir la severidad del síntoma y la efectividad de las intervenciones que se establecen, más allá de solamente el número de episodios eméticos que haya tenido el paciente, que por supuesto pues, son uno de los síntomas, de los signos cardinales a evaluar. Lo primero que uno tendría que pensar siempre que trata a un paciente es intentar tratar la causa de base. No siempre podemos tratar la causa de base en algunos escenarios de cuidado paliativo, sobre todo hacia el final de la vida, pero a lo largo del tratamiento del paciente con cáncer infantil, casi siempre somos capaces de identificarlo y tratarlo. Entonces, en general es importante evaluar si hay otros síntomas asociados al vómito antes de adentrarnos como tal a hablar del vómito en quimioterapia. Lo primero es evaluar si hay vértigo y hay síntomas asociados con el movimiento que podrían hablar de disfunción vestibular, que van a empeorar con la quimioterapia efectivamente, o que pueden hablar de un compromiso tumoral más extenso del que se había planteado y que puede implicar un tratamiento diferente. Si hay signos
de hipertensión endocraniana como cefalea matutina o síntomas neurológicos, si se asocia a alteraciones metabólicas como hiperglicemia, hipercalcemia, como en el escenario de poliuria y polidipsia, o si estamos hablando de situaciones como una encefalopatía hepática, urémica, si hay cambios en el sodio que se asocian adicionalmente a estados de alteración de la conciencia. Evaluar siempre gastroparesia, el uso concomitante de múltiples medicamentos, sobre todo durante la quimioterapia, se asocia a gastroparesia. Entonces, a veces la causa del vómito no es como tal la quimioterapia y eso permite que el paciente siga vomitando a pesar de no tener quimioterapia y es un tema de gastroparesia. Y efectivamente, trastornos de ansiedad que pueden empeorar el síntoma como tal del vómito. Esto es muy importante porque muchas veces podemos omitir una situación corregible que se manifiesta como vómito, simplemente pensando que el vómito es parte normal del tratamiento del cáncer infantil. Entonces, una de las cosas que es importante entender es que el vómito tiene diferentes vías fisiopatológicas y que esas vías fisiopatológicas se alimentan las unas a las otras. Entonces, inicialmente, si uno piensa en qué es lo que hace que la quimioterapia dé vómito, tendría que hablar inmediatamente de la sustancia P, de la colecistoquinina y de la 5-hidroxitriptamina 3, que van a actuar directamente en el tracto gastrointestinal y van a generar cambios y liberación de citoquinas que van a estimular quimorreceptores y de diferentes neurotransmisores que finalmente van a generar una liberación y un desenlace de vómito en el área postrema y en el centro del vómito. Pero a su vez, esto, cuando se suma a otros cambios en el sistema vestibular, cambios por metabolitos inactivos de los medicamentos, no inactivos en un 100%, sino inactivos desde el punto de vista de lo que farmacológicamente están diseñados para hacer, pero que generan como efecto secundario vómito, lo que vamos a tener también es estimulación del área central con dopamina, acetilcolina, histamina y neuroquinina 1, que van a ser fundamentales para desarrollar y perpetuar las vías del vómito. Y finalmente, desde el área de la corteza cerebral, un porcentaje muy grande que está relacionado con la ansiedad y con la irritación meningia, que no es lo más frecuente en oncología pediátrica, pero que sí se puede presentar en escenarios de tumores del sistema nervioso central o compromiso del sistema nervioso central en leucemia linfoide aguda o leucemia mieloide. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de vómito en el niño con cáncer, digamos que el vómito es todavía más importante durante el tratamiento con quimioterapia. Durante la quimioterapia hay 3 tipos de vómito y es muy importante identificarlos. El vómito anticipatorio, que se puede presentar en los niños hasta en el 30% de los pacientes. El vómito temprano, que se presenta en el 70% de los pacientes. Y el vómito tardío, que se presenta en el 80% de los pacientes. Es decir, efectivamente, si nosotros pensamos que normal es común, entonces el vómito sería un síntoma normal durante la quimioterapia. Pero si entendemos que realmente podemos manejarlo y que el hecho de que sea común no lo hace normal, pues definitivamente entonces el vómito es un síntoma muy importante para tratar durante el tratamiento con quimioterapia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del vómito y la náusea anticipatoria. El vómito y la náusea anticipatoria tiene un gran componente comportamental, es aprendido y es condicionado. Es decir, va a empeorar en la medida en la que el paciente reciba más ciclos de quimioterapia y presente vómito durante la quimioterapia. Es muy importante mencionar acá que el pilar de tratamiento del vómito anticipatorio está muy ligado a las terapias comportamentales y cognitivas, que usualmente no se alcanzan a completar porque eso implica un tiempo muy largo, que puede ser alrededor de 3 a 6 meses, y entonces el paciente sigue vomitando más de forma anticipatoria y posiblemente tendremos que usar otras alternativas de manejo. El vómito anticipatorio funciona como un reflejo de Pavlov. El paciente llega, inicialmente no tiene una respuesta al vómito, le empezamos a poner quimioterapia, empieza a tener episodios eméticos y después de varios ciclos, normalmente el cuarto y el quinto, el paciente llega al sitio de la quimioterapia y solo venir y pensar que va a empezar a vomitar le genera náusea y vómito. Es muy frecuente en las personas menores de 50 años, o sea, todos los niños entran en las personas que tienen un factor de riesgo de tener náusea y vómito anticipatorio. Es muy frecuente si el paciente ha tenido vómito en las quimioterapias previas y ese es el factor de riesgo principal, los pacientes que tienen trastornos de ansiedad y los pacientes que tienen antecedentes de cinetosis tienen más riesgo de tener este tipo de vómitos. El tratamiento
fundamental para mejorar el vómito anticipatorio es manejar el vómito agudo y tardío por quimioterapia. Esto es algo muy importante y es entender que la mejor forma de que el paciente no tenga una respuesta anticipada ni refleja a vomitar antes de llegar a recibir su quimioterapia es que durante la quimioterapia no tenga vómito. Tratamiento con psicoterapia, las terapias integrativas son muy útiles para la náusea anticipatoria y si eventualmente esto no es suficiente, las benzodiazepinas pueden ser una alternativa en ciclos cortos durante la quimioterapia, probablemente desde un día antes para que mientras el paciente llega al hospital o llega a su sitio de sala de quimioterapia, no presente esos episodios eméticos. El vómito agudo por quimioterapia es muy frecuente, en los niños se reporta entre el 60 y el 75% y es el que aparece en las primeras 24 horas de administración de la quimioterapia. La forma más adecuada de manejar el vómito agudo por quimioterapia es ajustar un régimen antiemético de acuerdo a qué tanto vómito se espera que produzca la quimioterapia. Entonces, existe una clasificación que ya les voy a mencionar más adelante que nos va a permitir ajustar un poco cuáles son los medicamentos ideales para poder prevenir este vómito. Es importante mencionar que este vómito está mediado principalmente por la sustancia P y la 5-HT3, es decir, a veces hay medicamentos que ayudan mucho para el vómito agudo por quimioterapia, el paciente viene a la sala de quimio, se pone la quimio, no vomita y al día siguiente empieza a vomitar porque ya cambian las vías que perpetúan el vómito y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por eso la mejor forma de manejar el vómito va a estar ligado a qué tanto vómito se espera que produzca un régimen de quimioterapia. Entonces, existe una clasificación de la emetogenicidad que está dividida en 4 riesgos. Riesgo alto, y es en el que se espera que más del 90% de los pacientes vomiten si no recibieran ninguna profilaxis para el vómito. El moderado, que es entre 30 y 90% de presencia de vómito si los pacientes no reciben profilaxis. Bajo, entre el 10 y el 30% de los pacientes van a presentar vómitos sin profilaxis. Y finalmente el mínimo, que es el medicamentos en los que uno espera que menos del 10% de los pacientes vayan a presentar emesis. Y con base en esto vamos a ajustar las cosas. ¿Cómo pueden encontrar ustedes qué tan emetizante es un quimioterapéutico? Existen múltiples tablas. Existen tablas en la ASCO, existen tablas en CIOP que hablan de las diferentes, digamos, emetogenicidad de los diferentes regímenes y también de los medicamentos de forma aislada. Cuando estamos usando regímenes múltiples, que son lo más frecuente en pediatría, la emetogenicidad va a estar determinada por el agente más emetogénico. Pero para los que son oncólogos pediatras, sí vale la pena mirar dentro de esos regímenes. Hay algunos que, aunque aisladamente los agentes sean moderadamente metogénicos, cuando se unen, se vuelven altamente metogénicos. Entonces, es importante revisar eso. Tener en cuenta que el objetivo de la profilaxis es disminuir al máximo el vómito, es decir, que llegue a un riesgo mínimo, que de alguna manera es como un riesgo que ya no podríamos disminuir a un 0%, y que el fracaso es que el paciente vomite. Es decir, el objetivo principal acá no es tanto que vomite poquito, sino que no vomite. Y que si fracasa la terapia planteada inicialmente, pues tendremos que aumentar la terapia antiemética. Y que existen varias alternativas para poder hacer eso que ya vamos a mencionar. Entonces, digamos que existe una clasificación y una guía de práctica clínica asociada a esa metogenicidad en pediatría. Existen limitantes para dar una evidencia 1A, porque no existen estudios suficientes en algunos escenarios para algunos medicamentos, pero en general hay digamos, unas recomendaciones grandes y es que siempre que ustedes estén usando un esquema de quimioterapia que sea altamente emetizante, el paciente debe recibir 3 tipos de medicamentos. Un antagonista de 5-HT3, es decir, ondansetron o granisetron o eventualmente palonosetron, que ahí ya les conté que el INVIMA todavía no lo tiene registrado para los niños, pero que hay algunos estudios que están hablando de su perfil de seguridad. Un corticosteroide que es dexametasona y un antagonista de la neuroquinina 1, es decir, fosaprepitant o aprepitant, que son los que tenemos nosotros. Hay algunos de los que vamos a hablar más adelante que están en investigación. Cuando un paciente recibe un tratamiento moderadamente emetizante, una alternativa podría ser simplemente usar un antagonista de la 5-HT3 más dexametasona o eventualmente palonosetron, porque el palonosetron ha demostrado ser tan efectivo como la mezcla de dexametasona y 5-HT3 y ondansetron. Eso
Creo que es muy útil, especialmente para los pacientes con leucemia que reciben mucho corticoide durante su tratamiento y en los que se ha planteado que es preferible evitar el uso de dexametasona dentro de los protocolos antieméticos. El palonocetrón sería en ese escenario la mejor alternativa. Y finalmente, los pacientes que tienen riesgo bajo deberían utilizar un antagonista de la 5-HT3 y en principio eso sería suficiente. Una de las cosas que yo creo que es importante mencionar es que la metoclopramida no está incluida en ninguna de las guías, incluso una revisión Cochrane del 2015 no la menciona en ningún momento, y pues en ese escenario quizás no sea la primera alternativa para el vómito específicamente por quimioterapia. Eso no quiere decir que no pueda usarse en otros tipos de vómito. Aquí están los principios de manejo, que son básicamente lo que yo les mencioné, pero una de las cosas por las cuales yo quise traer esto es porque si ustedes revisan este tema, parte de lo que van a encontrar es que existe una primera propuesta de tratamiento, pero nadie propone algo si esto fracasa o si eventualmente esto no funciona. Entonces, creo que una de las cosas que es importante cuando estamos manejando síntomas que se vuelven de difícil control es salir de la caja y buscar otras alternativas de cómo tratar los síntomas para poder lograr realmente solucionar el problema y que el paciente tenga pues una mejor experiencia también a lo largo de su tratamiento quimioterapéutico. El vómito tardío por quimioterapia termina siendo el más frecuente en los niños y se presenta hasta en el 80%, algunos pacientes reportan 90% en la medida que aumentan la edad y es el que aparece después de 24 horas de inicio de la quimioterapia. Entonces, parte de lo que pasa es que este vómito es el vómito que no vemos los médicos. Cuando los pacientes reciben la quimioterapia ambulatoria, no están acá las 24 horas. Y esos episodios eméticos suceden en la casa y como son parte de los efectos adversos de la quimioterapia, nadie considera que sean anormales y no necesariamente tienen un tratamiento adecuado. ¿Qué es importante mencionar? Que la forma más importante de manejar el vómito tardío es manejar adecuadamente el vómito temprano. ¿Por qué? Porque tratando el vómito temprano, disminuimos la posibilidad de que se active la vía de la neuroquinina 1, que finalmente va a ser la que va a estar más involucrada en el vómito tardío. Y que suena un poco paradójico que los medicamentos que tienen hematogenicidad moderada son los que más se asocian a vómito tardío y son en los que en principio menos se recomienda la neuroquinina 1, los inhibidores de la neuroquinina 1. Entonces, ahí hay una controversia que hace que tengamos que ajustar realmente a la realidad de cada día del paciente cuáles son los mejores medicamentos que hay que recibir. Entonces, siempre pensando en los principios de manejo, hay que intentar usar un antiemético que sea el más apropiado para la vía involucrada. Entonces, si creemos que el problema es 5-hidroxitriptamina 3, pues tendremos que intentar usar antagonistas de la 5-hidroxitriptamina 3. Si creemos que el problema es que se activó la neuroquinina 1, pues tratar de usar profilácticamente un inhibidor un antagonista de la neuroquinina 1 para poder de esa manera evitar la activación de la vía y impedir que se perpetúe el vómito. Si el tema es un tema anticipatorio mezclado con ansiedad, quizás lo más importante va a ser hacer algo de terapia cognitivo-conductual y también eventualmente el manejo con benzodiazepinas para poder lograr controlar el vómito. Conocer el mecanismo emetogénico que está tratando para poder ajustarse a esas necesidades, reconocer también que todas las vías interactúan y se perpetúan, es decir, llega un punto en el que el paciente tiene tanto vómito que uno no podría saber cuál de todas las vías fue la que estuvo involucrada y tendría que intentar usar algo para cada lado. Y segundo, entender que hay algunas cosas en el principio del manejo del vómito de la quimioterapia que son distintas a los opioides. El objetivo es hablar mucho más de quimioterapia, pero probablemente en manejo de opioides uno tendría otras alternativas adicionales o quizás tendría unas escalas de manejo diferentes. El manejo no farmacológico va a ser muy útil también, especialmente para el manejo de las náuseas. Eso, digamos que va muy ligado a permitir al paciente escoger sus comidas, que usualmente sean en porciones pequeñas, evitar que el paciente reciba comidas grandes que distiendan la cámara gástrica y que puedan empeorar el vómito, permitirle tomar sus bebidas favoritas y tratar de que se hidrate, mantener un aseo oral adecuado y evitar lesiones en la cavidad oral que empeoren el sabor de la boca y perpetúen la náusea y tratar de retirar los olores que al niño le molestan. Y hay algunos estudios que hablan del uso de jengibre, hierbabuena y menta como alternativas en terapia no farmacológica para poder manejar la náusea específicamente. El niño que ya está vomitando y que vomita con mucha frecuencia, pues es probable que estas terapias colaboren para disminuir la náusea, pero realmente no logren controlar el vómito y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Dentro del grupo entonces de medicamentos que podríamos usar para el manejo del vómito y la náusea, entonces tenemos los antagonistas de la 5-HT3,
ondansetron, que es el más usado, pero también existe el granisetron, que es muy útil, y para los niños grandes el palonosetron puede ser una buena alternativa. Los antagonistas de la neuroquinina 1, aprepitan y fosaprepitan, ambos están aceptados para los niños. El aprepitan tiene una preparación fija, entonces eso lo dificulta un poco su dosificación en los niños pequeños, pero el fosaprepitan se puede usar sin complicaciones. Dentro de los esteroides tenemos la dexametasona. Eventualmente, si estas primeras líneas no nos sirven, podemos empezar a usar otras líneas como los antihistamínicos, eventualmente el dimenhidrinato o la difenhidramina son útiles. Algunos antidopaminérgicos como la metoclopramida, la domperidona, algunos usan alizapride, pero realmente no hay una evidencia muy fuerte a su favor. Algunos medicamentos anticolinérgicos, las benzodiazepinas, y un grupo muy importante de medicamentos que son los antipsicóticos, como la olanzapina y el haloperidol, que cada vez tienen más evidencia, no como primera línea, pero sí como segunda línea de manejo para el vómito por quimioterapia, y pues son muy útiles en algunos escenarios. Y finalmente, pues hay algunos estudios acerca de los cannabinoides. No se recomienda su uso rutinario, no existe evidencia suficiente para usarlos en pediatría ni de forma rutinaria, pero pues es necesario reconocer que hay una serie de investigaciones que van ligadas a la utilidad de los cannabinoides, particularmente en vómito inducido por quimioterapia. Entonces, este es un resumen para que ustedes lo tengan, un resumen ejecutivo acerca de cómo podríamos enfocar el vómito, cuáles son los problemas principales, cómo podemos manejar estos 3 tipos de vómito que son más frecuentes en oncología pediátrica, y poder finalmente lograr que nuestro paciente pase su quimioterapia de la manera más adecuada posible, aún en un escenario que implica pues ciertos cambios en su vida y en su experiencia de vida. Finalmente, recordar que es necesario establecer tantas líneas de manejo como sea necesario, establecer una primera línea de manejo que la primera vez debe estar muy enfocada al tipo de medicamentos que va a recibir, y que probablemente la segunda vez vaya a estar ligado a cuál fue la respuesta a ese primer planteamiento, que debemos tener también alternativas de rescate para el manejo antiemético. Entonces usaremos unos medicamentos por horario y otras alternativas para necesidad, que si eventualmente esa primera línea que establecimos fracasa, pues tenemos que pensar en usar un tercero o un cuarto antiemético, y lo ideal es intentar tener medicamentos que actúen en otros mecanismos de acción para no saturar una sola vía y no permitir que, digamos, sino bloquear por todas las vías posibles el vómito. Finalmente, que si la segunda línea fracasa, una alternativa es reemplazar los medicamentos que ya usaron, digamos, del mismo grupo que usaron, con otros medicamentos posibles que finalmente nos puedan llevar a un mejor control del vómito. Y eventualmente en los adultos, una alternativa serían los cannabinoides. Las perspectivas futuras, cada día se está hablando más de combinaciones fijas de netopitant y palonosetron. Netopitant es un antagonista de la neuroquinina 1, y palonosetron, como les explicaba, tiene el efecto combinado, por así decirlo, en términos de efectividad de ondansetron y dexametasona, y ha demostrado que es muy efectivo y que probablemente pueda ser una alternativa a futuro. Creo que en pediatría lo empezaremos a usar un poco más adelante, después de que lo usen los adultos, porque es una mezcla fija, y eso hace que la titulación y pues las dosis en los niños sea complicada, pero probablemente eso vaya a ser una alternativa porque ha tenido muy buenas perspectivas, y es digamos, una sola dosis, todo en uno, y eso siempre es bueno cuando uno tiene que tomar muchos medicamentos. Y finalmente, los cannabinoides, cada día hay más estudios acerca de cómo pueden eventualmente ayudar a controlar el vómito por quimioterapia. Las conclusiones es que definitivamente el vómito es un síntoma muy frecuente en oncología pediátrica, que siempre es anormal, que puede aparecer en diferentes fases de la enfermedad, y que cuando es más frecuente es asociado a la quimioterapia, que existen diferentes tipos de náusea y vómito inducidos por quimioterapia, y que la forma más adecuada en general de tratar el vómito inducido por quimioterapia es manejar de forma adecuada la profilaxis en vómito agudo. Que manejar de forma adecuada el vómito mejora la calidad de vida asociada al tratamiento oncológico, que existen diferentes alternativas para el manejo del vómito y no se debe escatimar su uso porque la carga sintomática es muy alta. Es decir, no solamente es un síntoma muy frecuente, sino es un síntoma que se asocia a mucho sufrimiento, y en los adultos, hasta el 70% de los adultos que abandonan el tratamiento oncológico lo hacen por vómito. Entonces, digamos que los niños no abandonan porque los adultos no los dejan, pero finalmente es uno de los síntomas que más sufrimiento genera. Y finalmente, es necesario continuar la investigación de algunos antieméticos adicionales en pediatría. Muchísimas gracias. Acá está mi correo para cualquier duda o cualquier pregunta que tengan.